Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quiero responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho en estos últimos años, que es por qué hay figuras o líneas de figuras de acción que nunca han salido, a pesar de que, bueno, hace cierta cantidad de años, 20, 10, 30, 15 años, esas series o esas películas o lo que fuera han sido muy exitosas. Y bueno, ¿por qué no tenemos esa línea de figuras de acción determinada que no aparece y no aparece y pareciera que nunca va a aparecer? Lamentablemente, la cuestión, como vamos a ver, es que si no han aparecido hasta ahora es bastante probable que nunca aparezcan. Pero bueno, la cuestión es saber un poquitito más por qué sucede esto, ¿no? Así que bueno, como siempre, lo primero es invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video si es que les está gustando, si es que les interesa cuando terminen de verlo. Bueno, obviamente espero también sus comentarios en la caja correspondiente. Si tienen alguna duda, alguna consulta, también en la medida de lo posible la voy a responder. Bueno, como siempre, comentarle que no soy experto en este tema, pero sí sé sobre algunas cuestiones sobre bueno, derechos. ¿Sí? Vamos a hablar mucho sobre el tema de qué son los derechos, porque es algo que evita o ayuda a veces que ciertas cosas salgan o no. ¿Sí? Cuando hablamos de una línea de figuras de acción, tenemos que hablar de que hay una empresa que tiene que tener los derechos para hacer esa línea de figuras, ¿no? Generalmente son empresas más o menos conocidas como Hasbro, Mattel, Super 7, etcétera, ¿no? Que puede ser que ellos sean los dueños de la explotación de determinada marca, determinada propiedad intelectual, que puede ser una película, una serie animada, cómics, determinados personajes, o a veces esos derechos se compran, o mejor dicho, se alquilan por determinado tiempo a otras empresas, ¿sí? Que son generalmente las empresas que tienen propiedades audiovisuales, ¿no? Que son los de las empresas que tienen, por ejemplo, los derechos para determinada película, por ejemplo, determinada serie animada, ¿no? Esas empresas en su momento hicieron supongamos, vamos a hablar siempre de una serie animada que por ahí es lo que más nos llega de cuando éramos chicos, de los 80, de los 90. Supongamos, y para simplificar, ¿no? Cuando hablo de esto puede ser que hable de una película, una serie también, pero vamos a imaginar una serie animada de los 80, determinada empresa paga por el desarrollo de X cantidad de capítulos, supongamos que no fue mucho exitoso, y uno se pregunta ahora por qué no salen esas figuras de acción de esa serie cuando yo era chico, ¿no? Y digo, bueno, puede haber un montón de cuestiones por las cuales esto pasa, de que no sale la línea de figuras de acción, y generalmente todas tienen que ver con alguna cuestión con esos derechos. Lo primero que puede pasar es que la empresa que tenga los derechos no la quiera explotar, ¿sí? Sepa que tiene determinada serie animada sobre la cual puede sacar una línea de figuras de acción que en su momento fue muy conocida y demás, pero dice esto no me interesa, ¿no? Eso uno dice, bueno, ¿cómo hay una empresa que no querría explotar algo que tiene? Y bueno, pasa muchas veces. Lo que pasa es que estas empresas muchas veces son grandes conglomerados de empresas que se fueron comiendo unas a las otras tipo Pac-Man, o como los monstruos de episodio 1, los monstruos submarinos de episodio 1, y muchas veces realmente no les interesa explotar franquicias o propiedades intelectuales de hace mucho tiempo, porque tienen cosas más nuevas o cosas que ellos consideran más redituables, entonces directamente ni se calientan ni dicen esto no me interesa, ¿no? Eso nos puede doler mucho porque a lo mejor nos gusta esa serie animada de cuando éramos chiquitos, pero bueno, estas empresas simplemente dicen esto no me interesa. Otra cuestión también que puede suceder es que esas empresas no sepan realmente hasta qué punto pueden sacar una línea de figuras de acción, ¿sí? Uno dice, ¿cómo que no saben? Bueno, como dije antes, muchas veces hay empresas que se van comiendo a otras empresas, y esto piensen en empresas de hace 20, 30 años que bueno, se han ido comiendo a otras más nuevas o más viejas, y hay empresas que no tienen en claro realmente qué derechos tienen sobre ciertas obras, ¿sí? Porque cuando uno crea algo, se generan un montón de derechos que se pueden vender o alquilar, por así decirlo, a otras empresas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que esa serie animada haya salido basándose en un cómic, y hay una empresa que tiene los derechos del cómic, hay otra empresa que tiene los derechos sobre la serie animada, y hay otra empresa que tiene los derechos para hacer figuras de acción y algunas otras cuestiones coleccionables, ¿no?
Y a lo mejor el cómic se reimprime porque la empresa dueña de los derechos del cómic, bueno, lo pone a hacer. Las empresas que tienen el derecho de hacer la serie animada, que tiene la propiedad de la serie animada, la saca en DVD, pero la empresa que tiene los derechos para hacer las figuras de acción no está segura de si realmente tiene esos derechos o no, porque muchas veces las empresas, como digo, se comen, se funden, se separan, se venden derechos parciales, y a veces en todas estas cuestiones queda medio borrosa la cosa. Y las empresas, ¿qué hacen? Si no saben bien si lo que tienen lo pueden vender o no, directamente no se arriesgan muchas veces. Imagínense ¿qué empresa juguetera le querría comprar a esa empresa los derechos para hacer una línea de figuras de acción que no sabe si realmente ella, a lo mejor hay otra empresa que también tiene la mitad o una parte, o le puede querer hacer un juicio a determinada empresa, ¿no? Entonces no se van a querer arriesgar a comprar los derechos para hacer una línea de figuras de acción, invertir un montón de plata en diseños, en packaging y demás, para cuando estén por sacarla de repente aparece otra empresa y le dice, no, pero yo tengo la mitad de esos derechos, o yo los tengo todos, vos se lo compraste a la empresa que no era, porque ha pasado a veces que no tan al final del proceso de producción, no cuando van a salir las figuras al mercado, pero sí cuando se está empezando a charlar estas cosas dentro de las empresas. Hay una empresa que salta y dice, no, yo te hago juicio porque estás haciendo algo que no podés, porque vos no tenés los derechos. Ese tipo de cosas han pasado antes, y obviamente las jugueteras no se quieren arriesgar. Entonces pasa un poco de las dos cosas. Por un lado, las empresas que creen que tienen esos derechos o que no están muy seguras, no los ponen a la venta, y a su vez, si llegaran a ponerlos a la venta, hay empresas jugueteras que no los van a querer comprar porque van a empezar a preguntar y se van a dar cuenta de que está la cosa medio borrosa y que no conviene, ¿no? Entonces puede pasar, y de hecho pasa muchas veces eso, ¿no? Que hay algún conflicto, un poco como cuando los herederos, fallece alguien y quedan los herederos peleándose por la herencia. Muchas veces pasa que hay una empresa que se funde y hay empresas que compran ciertas propiedades de esa empresa, pero no las compran a todas. Entonces hay propiedades intelectuales o ciertos derechos que quedan huérfanos. Y hay ciertas empresas que no saben qué es lo que han comprado, porque son procesos de adquisiciones a veces muy caóticos, y bueno, quedan toda la cosa borrosa. Así no me quiero ir mucho por lo legal, porque como digo, no lo sé tanto, y tampoco quiero redundar, pero básicamente eso es lo que pasa muchas veces. También puede pasar que esa propiedad intelectual, que esa serie, esa película, lo que sea, no haya sido muy conocida, y que por más que a vos te encante, es por ahí una serie de culto que muy poca gente vio, a lo mejor una serie que estuvo muy buena la primera temporada pero que después desapareció, que pasaron ese tipo de cosas, y que entonces las empresas que tienen los derechos para producir las figuras se las quieran vender a alguna juguetera como Hasbro, Mattel, y nadie las compre, y que tampoco las compren ni siquiera las empresas más chicas, ¿no? Justamente porque no se quieren arriesgar y no se quieren jugar a gastar un montón de plata, desarrollarte una línea de figuras, siendo que no creen que vaya a haber suficiente cantidad de gente para verlo, ¿no? Imagínense figuras eh, retro o inspiradas en lo retro, de series de los 80, los 90, no hay tanta gente, salvo que salga una serie nueva o alguna remake o algo de ese tipo. No hay mucha gente que vaya a querer comprar eso, porque a lo mejor fueron líneas que ya de por sí fueron poco exitosas. Piensen que hay un montón de series animadas que tuvieron una temporada o dos como mucho, que a lo mejor salió una serie de figuras de acción, una línea, pero no fue muy conocida porque generalmente las series que salían una temporada eran un fracaso, las que salían dos era como que quedaban medio también ahí dentro de la categoría fracaso. Entonces no, digamos, la cantidad de gente que compró esa figura en su momento es escasa, no es mucha, y con el tiempo cada vez se fue achicando más, y ahora ya realmente habría muy poca gente dispuesta a comprar esas figuras, y entonces esas figuras retro, homenaje o conmemorativas o como queramos llamarlas, entonces ahora realmente no habría mucho para vender. Entonces muchas veces pasa que estas empresas tal vez están ofreciendo a la venta dentro de este mercado de empresas que hay que quieren hacer figuras, tal vez están ofreciendo esos derechos, pero no los agarra nadie, ¿no? Acá un paréntesis también comentar que este tipo de derechos muchas veces se venden en paquetes,
se venden, digamos, la propiedad intelectual más famosa, por así decirlo, y algunas otras dando vuelta en paquete, ¿no? Un caso muy conocido que justamente se dio a conocer hace un tiempo, es que cuando se le vende a Super 7 la posibilidad de hacer figuras, los derechos para hacer figuras de acción de los Thundercats, dentro del mismo paquete venía la licencia también para hacer las figuras de los Silverhawks, ¿sí? ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque Bobby Bala tenía ganas de hacer una línea homenaje de los Silverhawks. Me estoy refiriendo a la figura que creó Balaverse, la empresa Balaverse, que está haciendo Action Force ahora. Él tenía ganas de hacer una línea conmemorativa de Silverhawks, y cuando va a preguntarle a la empresa, él averigua cuál es la empresa que tenía esos derechos, y cuando le va a preguntar por los derechos se entera que se los habían vendido en un paquete junto a los derechos de los Thundercats a Super 7, ¿no? Como para que vean que esto es a veces como un mercado de fruta, ¿no? O sea, te vendo un paquete de esto con un paquete de lo otro y te hago un combo y te hago un precio, ¿no? Cuando son propiedades muy oscuras, poco conocidas, y uno dirá, bueno, Silverhawks no es una propiedad oscura, pero bueno, es una línea de figuras y es una serie animada que no tiene muchos fanáticos. Siempre se pone en escalas, ¿no? He-Man, los Thundercats y digamos los Silverhawks estaban acá, y después ya está la línea de los otra línea que ya ni siquiera sacaron nada, ¿no? Que salió el dibujito animado, la de los tipos que se convertían en peces y demás, no sé si me fue el nombre. Pero digo, bueno, hay empresas que han intentado sacar un montón de cosas en su momento, y algunas funcionaron y las otras no, y ahora tienen los derechos y venden todo en paquete, y hay un montón de esas líneas que van a quedar huérfanas porque nadie va a querer hacer figuras de esos personajes que realmente ya a esta altura ya casi nadie los conoce, ya casi nadie se acuerda de ellos, ¿no? A pesar de que a nosotros nos duela porque a lo mejor tal vez nos gustó mucho esa serie o esa película o lo que fuera. También hay líneas que ahora no salen simplemente porque sería muy complicado hacerlas, muy costosas o bueno, muy complicadas en lo técnico, en lo económico, ¿no? Lamentablemente en la década del 80, 90 salieron unas cosas que eran hermosas y salieron líneas muy grandes y también líneas muy interesantes en cuanto a figuras que tenían action features o determinados gimmicks, determinadas cosas muy interesantes, pero que ahora al hacerlas costaría mucho dinero, ¿no? De repente porque si uno, digamos, hiciera una versión nueva de esas figuras, pero más baratas, y quitara ese tipo de cosas, la gente no las compraría, ¿no? Imagínense si alguien dijera, bueno, esto se habla mucho con la línea de Mask, ¿no? Los vehículos de Mask son geniales, pero son muy difíciles, tienen mucha ingeniería dentro, mucho diseño para hacer las transformaciones y muchos mecanismos internos para que con un solo botón, o a veces con dos, el vehículo se transformaba completamente, ¿no? Hacer eso ahora costaría mucho, o sea, las empresas gastarían mucho dinero al hacerlo y tendrían que cobrar bastante caro cada vehículo, y es bastante evidente que por eso es que Musk no está teniendo un relanzamiento, a pesar de que hay una empresa muy grande detrás de la línea como es Hasbro, que tiene los derechos y que podría hacer algo con eso, pero no lo hace en gran medida seguramente porque saben por costos que tendrían que cobrar muchísimo, ¿no? Y ya no pueden hacer más chicos los vehículos porque ya eran figuritas de 2,5 pulgadas, ya no podemos achicarlos, ¿no? Y hay un montón de otras líneas que tienen ese tipo de cosas, líneas con figuras que a lo mejor tenían cromados y que ahora los cromados, como ya he comentado en otro video, ya no se hacen por cuestiones medioambientales y de costos y demás. Líneas que por ahí tenían personajes o playsets muy grandes, muy icónicos, y que ahora los tenés que sacar sí o sí. Si vas a sacar una línea de determinada línea, tenés que sacar ciertos playsets. Entonces si no lo sacás, obviamente nadie va a querer comprar esa línea o se te van a quejar. Entonces muchas veces pasa que hay líneas que ya están condenadas, por así decirlo, por el hecho de que en su momento tenían un montón de cosas muy interesantes, pero que ahora son difíciles de replicar, materiales que tal vez no se pueden usar o ese tipo de cosas, y que bueno, lamentablemente eso impide que ahora se vuelvan a sacar, porque hacerlas más baratas o hacerlas más sencillas haría que espantaría el público objetivo que tienen esas líneas, ¿no? Así que lamentablemente esas son algunas de las razones por las cuales no estamos viendo
un florecimiento completo de muchas líneas vintage, ¿no? Estamos en una época en donde Hasbro, Mattel y otras empresas están explotando esta cuestión de que los que éramos chicos en los 80, 90, ahora somos grandes y tenemos mucho dinero, o entre comillas, mucho dinero para gastar en coleccionables, para comprar las cosas que teníamos mejoradas o para comprarlas de nuevo en una versión distinta, o comprar las cosas que en su momento no pudimos tener. Pero bueno, hay algunas cosas, no vamos a poder tener todo, algunas de estas líneas que por algunas de estas razones o por otras que por ahí se me han escapado, bueno, no van a salir por ahora o tal vez no van a salir nunca, ¿sí? Así que bueno, lamento traer malas noticias, pero es así, eso es lo que es. Bueno, espero sus comentarios. Si es que me olvidé alguna razón que por ahí ustedes consideran que tendría que haber comentado, me lo dejan ahí también. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por ahí, bueno, yo se la puedo responder, me la dejan también en los comentarios. Escuchando, bueno, youtubers de un montón de lados, yo me he encontrado con algunas anécdotas, con algunas de estas explicaciones, o también investigando por mi cuenta, y bueno, me pareció interesante traérselas. Pero bueno, hay cientos y cientos y cientos de líneas de figuras de acción de los 80 y los 90, no sé la razón de todas y cada una por las cuales no han salido, pero creo que entran todas dentro de esta misma gran categoría que es la de los derechos para sacar figuras. Muchas veces, como dije antes, hay empresas que ni siquiera saben lo que tienen en su cartera de activos, no saben qué derechos tienen, porque también tengamos en cuenta que los 80 y los 90 muchas veces las leyes han cambiado, ahora hay un montón de cuestiones legales que antes por ahí se solucionaban con un apretón de manos o contratos que por ahí no eran muy completos y que entonces, bueno, cuando una empresa compraba a otra, ya fuera una empresa nueva, una empresa que se estaba fundiendo o lo que fuera, muchas veces no está bien anotado qué es lo que tenía en sus activos. Entonces, bueno, ahora, como dije antes, hay muchas empresas que a lo mejor tienen los derechos para hacer, para potencialmente vender la licencia para hacer esas figuras, pero no lo saben o no están muy seguras, y no quieren gastar plata en abogados averiguando por esto porque sienten que simplemente no les va a hacer ganar dinero, porque como dije antes, muchas de estas franquicias lamentablemente son series que muy poca gente vio y que no garantizan una gran ganancia, entonces directamente ni siquiera se calientan en investigar para saber si pueden invertir en eso. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, más allá de lo triste que tiene un poco con charlar sobre estas cosas. Y bueno, nos vemos más adelante con más contenido que tengo preparado para el canal. Hasta luego.